Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Desde la puerta de la Crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina. El mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Las canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita, se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Conversación en la Catedral, capítulo 1, Mario Vargas Llosa. Queridos y queridas radiovidentes, he querido empezar el programa de hoy día lunes leyendo un fragmento de una de esas grandes novelas, esta es de las primeras, Conversación en la Catedral. Una novela que cuando la leímos por primera vez, cuando empezamos a entrar en el mundo de un autor que además estaba escribiendo justo en el momento en que nosotros nos convertíamos en lectores cuando era joven, un autor y un mundo narrativo que nos llevó a conocer mucho mejor nuestra realidad, nuestra vida, nuestras sociedades y desde luego a nosotros mismos. Por algo, Mario Vargas Llosa coloca en uno de sus libros una cita de el escritor Honoré de Balzac, el gran novelista francés del siglo XIX, que decía que de alguna manera la novela es la historia privada de las naciones. Vargas Llosa entonces fue el que entró en la vida privada de nuestras naciones, de luego del Perú, su Perú amado. Él nació en Arequipa y acaba de morir en Lima, pero también de nuestra Latinoamérica toda. La historia privada de las naciones fue ahí donde indagó, donde entró con maestría narrativa, con un talento descomunal. Es decir, pocos escritores nuestros tienen el genio literario de Mario Vargas Llosa. Pero Mario Vargas Llosa fue mucho más que solo un narrador, que ya si hubiera sido solo un narrador de la cantidad de novelas que escribió, le habría bastado eso solo por ganar el premio Nobel y otros premios más que también ganó a lo largo de su vida. También fue, como lo dijo muy bien Carlos Peña en una columna aparecida hoy día en el Mercurio, un intelectual público. La figura del intelectual público viene desde muy antiguo, tal vez el más antiguo de nuestro mundo hispanoamericano es Séneca en el mundo romano, un intelectual que tiene un trabajo en una disciplina determinada, Séneca en la filosofía, Vargas Llosa en la narrativa, pero que se interesa por lo público. Y su voz, su palabra es una palabra importante a través de columnas, a través de entrevistas e incluso a través de la participación política, como fue el caso de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa tuvo una pasión no solo por la literatura, esa era su gran pasión, sino también una pasión por lo público, una pasión por nuestra historia, y eso además lo llevó a transitar desde una adhesión en la juventud al comunismo, al castrismo, al régimen dictatorial cubano. Vargas Llosa fue de los intelectuales que apoyaron con fervor esa revolución, a convertirse en un liberal, no en un derechista, como han dicho algunos en declaraciones hoy día, no, en un liberal de verdad, en un escéptico, en alguien que cree en la democracia liberal y que desconfía de los grandes relatos ideológicos
que tanto daño le han hecho a nuestro continente y que tan bien conoció Vargas Llosa por dentro. Quiero compartir al comenzar este programa de homenaje a Vargas Llosa, al gran maestro, al gran intelectual público, diciendo que tengo aquí en mis manos 3 novelas que Vargas Llosa me dedicó, pero me las dedicó después de 3 inolvidables conversaciones que tuve con él en mi programa La Belleza de Pensar, y también Una Belleza Nueva que se transmitía por la televisión años atrás. Eran conversaciones largas. La primera la tuve en noviembre de 1997, y el libro que comentamos, uno de los libros que comentamos, fue Los Cuadernos de Don Rigoberto, que es una suerte de defensa del hedonismo, del placer y del individuo, del goce sin prejuicios ni condiciones, ¿no? Era una dimensión importante, no la más importante en la narrativa de Mario Vargas Llosa, el tema de la sensualidad, el tema de los placeres, del deseo, con mucho humor, como fue su característica. Y la dedicatoria es a Cristian, después de una conversación con mucha tos y con todo cariño, Mario. Mucha tos porque en medio de la conversación se puso a toser, y no podía parar de toser, pero sin embargo salió adelante como un profesional que era. Además, Mario Vargas Llosa hablaba redactado, esa es la verdad. Era asombroso escucharlo cuando uno le hacía las preguntas y cómo contestaba con un orden, con una redacción, con una gramática impecables. Luego tuve otra conversación con él en el año 2000 y allá hablamos de esta maravillosa novela que es La Fiesta del Chivo, que pertenece a la segunda etapa de probablemente de Vargas Llosa. Es una magistral novela y que tiene que ver con el gran caudillo Trujillo el padre, en la República de Santo Domingo. Se cuenta la historia de Urania, que visita a su padre en Santo Domingo el año 1961, una gran novela. Y la dedicatoria, la comparto con ustedes, Vargas Llosa, es para Cristian, después de una conversación infinita, con un abrazo de su viejo amigo Mario Vargas Llosa, 4 de mayo del 2000. Quiero destacar la sencillez, la cordialidad de Vargas Llosa. No todos los entrevistados y grandes intelectuales son sencillos, cordiales y afables. Mario Vargas Llosa lo era. Quien lo conoció puede testimoniar aquello. Y la última conversación la tuve sobre su novela El Paraíso en la Otra Esquina, una novela de la vida de Flora Tristán y Paul Gauguin. Y la pregunta es: ¿qué tienen en común estas dos vidas desligadas? La de Flora y Gauguin es lo que logra manejar Vargas Llosa en esta maravillosa novela. Vargas Llosa es un interesado por el tema de las utopías en Latinoamérica. Nuestro continente es un continente fértil en utopías. La utopía suena maravillosa, la palabra utopía suena maravillosa. Y han habido utopías que parten muy poéticamente, generan una épica, ¿no es cierto?, pero terminan muchas veces en pesadilla. Y él se encargó de novelar aquello, no solamente en este libro, El Paraíso en la Otra Esquina, sino también en La Guerra del Fin del Mundo. Tremenda y gran novela histórica de una insurrección popular en el siglo XIX en las tierras del Nordeste, en el Brasil. Una pieza magistral, un apasionante fresco de aventuras, una maravillosa reconstrucción histórica, una tremenda novela de Vargas Llosa que recomiendo vivamente. Pero voy a la dedicatoria de mi tercera conversación con Vargas Llosa. El año 2003 me dice: para Cristian, un abrazo con mi agradecimiento por una magnífica entrevista a Mario Vargas Llosa, 14/5/2003. Imagínense ustedes cómo me podía sentir yo de honrado de que este gran escritor intelectual público, a quien he admirado siempre, me dijera que mi entrevista había sido magnífica. No sé si lo había sido tanto, tal vez Vargas Llosa estaba siendo extremadamente generoso, pero me parece que no lo pasamos mal en esas conversaciones que quedarán para siempre en mi memoria como un recuerdo de haber tenido el privilegio de poder conversar con uno de los más grandes intelectuales de Latinoamérica. Y quiero destacar, desde luego, el coraje de Vargas Llosa. El coraje para cambiar de posición, para reconocer
o darse cuenta que sus visiones anteriores estaban erradas, que él había apoyado totalitarismo con idealismo, pero eran totalitarismo. No todos los intelectuales de Latinoamérica han tenido ese coraje. Son contados por el dedo de la mano. Un Octavio Paz, un Jorge Edwards, él y unos pocos más. La mayoría de los intelectuales latinoamericanos, hay que decirlo, han hecho vista gorda de los horrores de la dictadura cubana. De alguna manera le han perdonado todo y ahí han tergiversado lo que debe ser, creo yo, la función de un intelectual público. No la de adherirse y convertirse en un ideólogo, abrazar las ideologías ciegamente, sino ponerlas a juicio, emitir una crítica, manifestarse desde la heterodoxia como debe hacerlo todo intelectual y escritor. Quiero recordar algunos momentos de algunas de las entrevistas, de las conversaciones que tuve con Vargas Llosa. Yo le citaba recién las dedicatorias de los libros, y el primer fragmento que quiero compartir con ustedes es un fragmento donde Vargas Llosa me parece que habla de la emoción en la escritura. Escuchemos a Mario Vargas Llosa aquí antes del jardín. Yo diría que hay un intercambio constante. La elección de un tema es siempre un acto emocional, pasional, no es un acto racional. Yo creo que un tema a uno se le impone por razones que tienen que ver muchas veces con los fondos secretos de la personalidad. ¿Por qué cierto tema de pronto cobra esa fuerza de atracción? ¿Por qué se convierte en una urgencia? Eso no es racional, ¿no? Ahora, cuando yo empiezo el trabajo, pues sí, el trabajo es muy racional, es una investigación, unos temas, mucha reflexión, pero digamos, dimensión estrictamente racional es para ir creando unos ciertos estados que son muy emotivos, en los que la intuición, la imaginación funcionan. A mí ese trabajo me crea esos climas. Hay escritores que no, que bueno, un Henry Miller pues evidentemente no necesitaba para nada esa disciplina, ¿no? Pero yo sí, para mí, digamos, la exaltación, lo que llaman inspiración, es algo que no viene nunca solo, es algo que resulta de un esfuerzo, de un trabajo más bien metódico, sí, que en un momento dado me va empujando hacia esas formas que son emocionales e intuitivas de la creación, ¿no? Es decir, Vargas Llosa desde luego rescata el elemento irracional, emocional, pasional que tiene que estar en el trasfondo de toda escritura. Ernesto Sábato hablaba del escritor y sus fantasmas. Vargas Llosa tenía los suyos, como lo tienen todos los grandes escritores. Pero aquí destaca y enfatiza ese Mario Vargas Llosa trabajador. Dijo alguna vez que para él el trabajo literario era un 10% inspiración y un 90% transpiración. Me parece que esa fue la proporción que señaló. Vargas Llosa en su novela histórica hacía primero grandes investigaciones, muy rigurosas, muy serias. Se trasladaba a los lugares donde habían ocurrido los hechos, a las bibliotecas, conversaba con historiadores, etc. Y luego el trabajo de la estructura narrativa. Vargas Llosa es un campeón de la construcción, de la arquitectura de la novela, ¿no? De hecho, él fue el que introdujo las técnicas del gran maestro narrador norteamericano William Faulkner en la literatura latinoamericana. También lo había hecho Juan Rulfo, y él lo hizo en sus primeras novelas, fundamentalmente esa novela más compleja y coral que es La Casa Verde, y también en Conversación en la Catedral. Pero Vargas Llosa no es solamente un gran escritor, creo que también es un gran lector. Y créanme que si alguien quiere buscar un buen guía en la lectura, el mejor de todos los guías para guiarnos de qué leer y dónde leer en la gran biblioteca del mundo, uno de los mejores es Mario Vargas Llosa. Quiero recomendar especialmente el libro La Verdad de las Mentiras. En este libro, Mario Vargas Llosa selecciona un puñado de grandes novelas que a él le fascinaron como lector, y novelas notables, muchas de las cuales algunas yo no había leído, y que después de leer el ensayo las leí, o si las había leído, las releí por todo lo que me agregó la lectura de estos ensayos. Está El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, La muerte en Venecia de Thomas Mann, Dublinese de James Joyce, La señora Dalloway de Virginia Woolf, El extranjero de Camus, El lobo estepario de Hermann Hesse, El viejo y el mar. En fin, son muchas y muy interesantes novelas contemporáneas, y Vargas Llosa tiene la maravilla
de guiarnos por ellas, de iluminar la lectura de esos libros. El ensayo se llama además La verdad de las mentiras. Y Vargas Llosa aquí explica en qué sentido las novelas mienten y dicen la verdad. En efecto, dice Vargas Llosa, las novelas mienten, no pueden hacer otra cosa. Pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que mintiendo expresan una curiosa verdad que solo puede expresarse encubierta, disfrazada de lo que no es, dice Mario Vargas Llosa en este extraordinario ensayo que se llama La verdad de las mentiras. Quiero recomendar también a quien quiera iniciarse en la lectura de Los Miserables de Víctor Hugo. Fue un escritor que le encantó a Vargas Llosa, probablemente porque Víctor Hugo es el escritor total, el que además es intelectual público, fue diputado de la Asamblea en Francia, participó en el debate público, opinó sobre su época, entró en la vida privada de su nación, como hacen los novelistas. Mario Vargas Llosa escribe La tentación de lo imposible, en que se adentra dentro de la novela Los Miserables y vamos conociendo los mecanismos de escritura, los secretos de narración de este escritor político que fue Víctor Hugo en el siglo XIX. De alguna manera Vargas Llosa es nuestro Víctor Hugo en un cierto sentido. Quiero compartir un segundo fragmento con ustedes de las conversaciones que tuve a lo largo de los años en distintas entrevistas de mi programa La Belleza de Pensar, que luego se llamó Una Belleza Nueva en televisión, y me gustaría compartir, a propósito de las lecturas, lo que dice Vargas Llosa de cuáles fueron sus lecturas mágicas, las que lo marcaron como lector. Desde que era niño, las lecturas de infancia, quizá Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas es uno de esos momentos para mí memorables, en los que realmente llegué a sentir que vivía con D'Artagnan, con Athos, con Porthos, con Aramis, la gran aventura de los mosqueteros. Los Miserables de Víctor Hugo, que recuerdo muy bien cuando la leí, cuando estaba en el último año de colegio. También para mí ese libro fue una felicidad inmensa, me hizo vivir con una exaltación, con una intensidad que todavía recuerdo. No, yo creo que todos los libros que yo admiro, pues me han acercado a la felicidad. Y creo que es lo que nos pasa siempre con obras de arte o con obras literarias. Y en la vida también, con ciertas experiencias, desde luego, ¿no? El amor, por ejemplo, pues el amor lo hace vivir a uno con una intensidad, con una exaltación, que por contraste nos muestra qué pobre, qué rutinaria, qué mediocre es el resto de la vida, ¿no? Y a partir de la mediocridad de la vida, o de esos momentos planos y grises, se puede hacer también gran literatura. Y tú has estudiado esos autores que han logrado transformar esos momentos planos Por y grises, supuesto, sin intensidad, en momentos de intensidad. Hay escritores justamente cuyo talento ha consistido en eso. Kafka, por ejemplo. En el mundo de Kafka no hay héroes extraordinarios, nadie va más allá de los límites. Todo lo contrario, los personajes de Kafka, pues algunos señalados apenas con un inicial, son el hombre común, son el ciudadano promedio, seres verdaderamente sin aristas. Y lo que es, en eso está el extraordinario talento de Kafka. Él consigue, gracias a su talento creador, dar ejemplaridad y hacer personajes únicos a personajes que por sí mismo son lo anodino, lo banal, lo rutinario, ¿no? Esa es una hazaña extraordinaria en un escritor, ¿no? Dan ganas de seguir escuchando, ¿no es cierto?, Vargas Llosa en forma seguida, infinitamente, como decía él, a propósito de la conversación infinita. Caramba, qué pérdida la de Vargas Llosa. Uno estaba acostumbrado a leer sus columnas, estaba acostumbrado a leer sus novelas, todas las que iban apareciendo, hasta la última que publicó hace muy poquito, una novela sobre la música, la despedida de Vargas Llosa como narrador, pero también a leer sus libros, sus ensayos más políticos. En todos había un aporte. A propósito de la felicidad que habla que le produjo leer a él Los Miserables a Víctor Hugo, a mí me produjo felicidad leer Conversión en la Catedral, pero también me produjo felicidad leer Pantaleón y las Visitadoras, donde Vargas Llosa indaga en una manera de escribir muy lúdica y con mucho humor en la literatura, y hable un nuevo registro, la famosa historia de Pantaleón Pantoja,
un capitán del ejército que recibe la misión de establecer un servicio de prostitución para las Fuerzas Armadas del Perú en el más absoluto secreto militar. Es una novela gozosa, divertida, que nos revela ciertas recovecos de la realidad peruana como solo Mario Vargas Llosa sabía hacer. Mario Vargas Llosa dijo y de alguna manera hizo evidente, desnudó cómo trabaja un escritor. Fíjese lo que él decía de lo que era escribir una novela. Dice, escribir una novela es una ceremonia parecida al striptease. Como la muchacha que bajo impúdicos reflectores se libera de sus ropas y muestra uno a uno sus encantos secretos, el novelista desnuda también su intimidad en público a través de sus novelas. Pero claro, hay diferencias. Lo que el novelista exhibe de sí mismo no son sus encantos secretos, como la desenvuelta muchacha, sino demonios que lo atormentan y obsesionan. La parte más fea de sí mismo, sus nostalgias, sus culpas, sus rencores. Dentro de esos demonios estaba, en realidad, el demonio de la utopía, decía yo, en Latinoamérica. Es importante la dimensión del intelectual público, del político, fue candidato a la presidencia de la República, tuvo un coraje, una valentía de meterse en esas aguas, Mario Vargas Llosa, impresionante. Quiero recomendar a quien le interese conocer lo que le pasó a Vargas Llosa, el escritor que de pronto se convierte en candidato, lea El pez en el agua, sus memorias, que parten hablando de su vida más privada, la época de la infancia, en que descubre que su padre no había muerto, sino que estaba separado de su madre y le es presentada en el año 1958, por ahí. Vale la pena leer este notable libro como Pez en el agua, un libro más autobiográfico. Y aquí cuenta todo lo que debió sortear para, o sea, todo lo que perdió cuando se convierte en político, ¿no? Y dice que muchas veces pensé con culebritas en la espalda, he perdido mi libertad. Y si era presidente sería así por 5 años más. Y recuerdo la extrañeza y la felicidad que me colmaron el 14 de junio de 1990, cuando pasado todo aquello desembarqué en París y salí antes de deshacer maletas a caminar por Saint-Germain, sintiendo otra vez que era un paseante anónimo, sin escolta, sin policía, sin ser reconocido. Él había hecho una promesa cuando fue candidato y comenzó su incursión en la vida política. No voy a dejar de leer ni de escribir siquiera un par de horas al día, aún si soy presidente. Decía que claro, esa parecía una decisión egoísta, pero estaba dictada por el convencimiento de que lo que quería hacer lo haría mejor si conservaba un espacio personal amurallado contra la política, hecho de ideas, reflexiones, sueños y trabajo intelectual. Perú se perdió un tremendo presidente. Imagínense haber tenido a Vargas Llosa de presidente de la República, el Premio Nobel de Literatura, un intelectual, como fue Václav Havel para la República Checa. Pero la literatura recuperó a uno de sus más grandes porque la política es ruda, es dura y muchas veces se puede convertir en un pantano riesgoso para alguien de la sensibilidad. A ver más sobre cómo, para algunos es inexplicable, cómo Vargas Llosa abandona su encanto con la Revolución Cubana, con las ideas de Jean-Paul Sartre, que fue un intelectual francés de izquierda que lo marcó muchísimo, y se transforma en un lector de von Hayek, de Karl Popper, de Raymond Aron, de Jean-François Revel y muchos intelectuales liberales, tiene que leerse este notable libro que se llama La llamada de la tribu, que a mí me parece una autobiografía intelectual notable de Vargas Llosa, en que a través de lecturas que lo marcaron, va revelando que su conversión al liberalismo fue una conversión intelectual, una conversión que nació de una decepción de lo que estaba pasando en los socialismos reales, pero también de una convicción intelectual extremadamente profunda. ¿Qué es lo que caracteriza, según Vargas Llosa, el liberalismo? El liberalismo es una doctrina que no tiene respuestas para todo, como pretende el marxismo, y admite en su seno la divergencia y la crítica, a partir de un cuerpo pequeño
pero inequívoco de convicciones. Por ejemplo, que la libertad es el valor supremo. Y va a afirmar algo muy interesante también, cómo han fracasado los regímenes que pretendieron estimular la libertad económica siendo despóticas, siendo dictaduras militares. Por ejemplo, el caso de nuestro país. Él habló en una entrevista con Axel Kaiser de la derecha cavernaria, que es liberal en lo económico, pero no liberal en lo político en ciertas circunstancias. Pero también en el fracaso de tantos intentos democráticos, dice Vargas Llosa, en América Latina, que respetaban las libertades políticas, pero no creían en la libertad económica, que es la que trae desarrollo material y progreso. El liberalismo, dice Vargas Llosa, no es dogmático. Sabe que la realidad es compleja y que a menudo las ideas y los programas políticos deben adaptarse a ellas si quieren tener éxito, en vez de intentar sujetar dentro de esquemas rígidos, lo que suele hacerlo fracasar y desencadena la violencia política. Siempre, aunque uno pueda estar en desacuerdo con Vargas Llosa, va a encontrar un intelectual honesto, coherente, que además siempre explica con reflexión, con pensamiento y no con eslóganes, no con consignas, que es lamentablemente lo que nos tiene bien fregados hoy día como sociedad contemporánea, en que tenemos que conformarnos con debates empobrecidos en las redes sociales, con odiosidades que nacen de la simplificación y de la pobreza del debate intelectual. Él lo había abordado en un gran ensayo, La civilización del espectáculo, donde muestra cómo todo se ha ido banalizando y convirtiéndose en espectáculo, incluso el arte y la literatura. ¿Y cuál es la causa de esta banalización de las artes y la literatura? Dice Vargas Llosa, la idea temeraria de convertir en bien supremo nuestra natural propensión a divertirnos. En el pasado la cultura fue una especie de conciencia que impedía darle espalda a la realidad. Ahora, dice Vargas Llosa, actúa como mecanismo de distracción y entretenimiento. Bueno, las novelas, los ensayos, los artículos de Vargas Llosa lo convirtieron en una suerte de conciencia de la realidad latinoamericana y mundial. Hemos perdido no solo a un novelista, sino a una conciencia crítica, entusiasta, alerta y siempre actualizada de lo que estaba pasando en el mundo y en la literatura. El tiempo lo hará crecer aún más y creo que muchos lectores de las nuevas generaciones encontrarán en Vargas Llosa esa felicidad que muchos de nosotros encontramos cuando leímos por primera vez La Casa Verde, La Ciudad de los Perros y Conversación en la Catedral. Me gustaría terminar este homenaje a Mario Vargas Llosa, fallecido ayer en la ciudad de Lima, escuchándolo nuevamente cuando nos hable de sus personajes. Y con la voz de Vargas Llosa, aquí desde mi jardín, voy a recordar una de las más memorables conversaciones que tuve como entrevistador en mi carrera de entrevistador en Santiago, me parece que fue en el año 2000. Gracias por habernos acompañado y larga vida a la obra y la literatura de Mario Vargas Llosa, que están ahí disponibles para que nos entreguemos a ella, nos abramos a ella, nos enriquezcamos personalmente como personas y como lectores. Gracias, Mario Vargas Llosa, por tu entrega, gracias por tu obra, gracias por tu pasión y gracias también por tu defensa de la libertad. Bueno, porque para mí la literatura es la aventura. Yo creo que mi vocación literaria fue una manera de poder materializar el sueño de la aventura, que en gran parte tuve a partir de los libros que leí. A mí la literatura me significó eso, vivir de una manera mucho más rica, más diversa, desplazarme en el tiempo, en la geografía y en la vida, en distintas formas de vida a través de la literatura. Entonces creo que eso es lo que he buscado, vivir también como escritor. Y entonces los personajes que van más allá, que rompen los límites, que no admiten el confinamiento dentro de una rutina o una determinada condición, sino que buscan ir mucho más lejos, pues son los personajes que me fascinan más, ¿no? Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken
la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.